También yo creo que hay que aprovechar esto de Trump, porque es verdad que son declaraciones que ocurrieron hace ya unas semanas, pero estos días ha sido la conferencia de Múnich, donde ha habido, pues bueno, anuncios interesantes, pues declaraciones interesantes respecto a, digamos, qué pasará con la ayuda a Ucrania, qué pasará si Europa tiene que aumentar su presupuesto militar, etcétera. Creo que es un tema que está siendo muy recurrente últimamente en Europa. Quizás en España no nos llega, pero sí que es verdad que es un debate muy interesante sobre las capacidades de defensa y militares europeas, y yo creo que enlaza muy bien, perdón, enlaza muy bien con esto, ¿no? Y yo creo que por eso podemos iniciar un cierto debate, si me deja mi garganta, evidentemente, aunque bueno, igual tengo que hacer las intervenciones más cortitas. No pasa nada, Pablo. Estamos todos un poco así. Yo me he dado un poquito resfriado también desde hace unos días. Si me veis mirando hacia atrás, es porque todavía estoy intentando acomodar la pantalla, la escena. Ahí yo creo que ya está. Vamos a ver, porque si no, he hecho algunos cambios un poco en el setup, entonces la organización me está costando un poquito. Pero bueno, yo creo que ya estamos. Bueno, sí, vamos a intentar hacer justamente para favor, no porque lo hayamos pensado así, sino porque se ha dado la casualidad, ¿no? Que para favor de Pablo y su recuperación, lo bueno es que el directo de hoy es, como hemos dicho, un poquito más sosegado. Vamos a poder estar, siempre estamos atentos al chat, ya lo sabéis, pero hoy vamos a poder estar particularmente atentos a las preguntas que tengáis, a lo que nos queréis comentar, para tratar de analizar en profundidad el tema de hoy, ¿no? Y bueno, es eso, la relación, Pablo, que ha tenido Trump, no sé si tanto con la OTAN, que como estructura en sí, sino con los países europeos, ha sido históricamente tensa, ¿no? Sobre todo con relación a la financiación, sobre todo ahora en época de pre-campaña, en relación con la financiación de la guerra en Ucrania. Esto es un debate, Pablo, te abro un poquito este amplio melón, por así decirlo, que no sé hasta qué punto sería retórico, ¿no? Porque evidentemente está en los intereses estratégicos de Estados Unidos que Ucrania logre una victoria contra Rusia, o que más bien el bloque en su conjunto, en ese escenario ucraniano, logre una victoria contra Rusia, pero hasta qué punto le puede chocar a Estados Unidos, más allá de la retórica de Trump, la lógica de la financiación. ¿Hasta qué punto puede ser importante si en última instancia lo estratégico para Estados Unidos es ganar en ese escenario ucraniano? Sí, yo creo que de todas maneras hay que tener en cuenta un elemento que ya lo hemos explicado varias veces, es el hecho de qué más puede ganar Estados Unidos en esta guerra, ¿no? Con los recursos que pone sobre la mesa. Y es que al final, si quiere de verdad una Ucrania vencedora, que no me queda del todo claro, debería poner sobre la mesa muchísimos más recursos de lo que está poniendo ahora. No solamente Estados Unidos, sino también Europa. Pero bueno, estamos centrándonos en Estados Unidos ahora. Y ahí yo creo que Estados Unidos no está dispuesto a hacer eso. Porque ya lo hemos comentado un montón de veces, digamos, sus objetivos primarios, sus principales objetivos en geopolítica exterior, no están en Europa. No es su prioridad, es China, como hemos dicho, Asia Pacífico, y encima ahora mismo está la cuestión de Oriente Medio. Por tanto, no puede poner todos los recursos, además, porque no tiene recursos ilimitados, a pesar de ser la gran potencia militar, evidentemente, no tiene recursos ilimitados y no puede poner todo lo que se necesita para ganar Ucrania a Rusia. Y tampoco está claro que, aún así, poniendo todo esto de por medio, Ucrania pudiese ganar a Rusia. Por tanto, está esa pregunta de cuánto más puedo sacar de aquí, ¿no? Del escenario ucraniano, porque ya a Rusia pues, le ha infligido varias derrotas, ha sido humillado en ocasiones su ejército, ha sufrido muchas bajas, he conseguido realinear a la OTAN, Europa es cada vez más dependiente de Estados Unidos, sobre todo en su liderazgo geopolítico. ¿Qué más puedo sacar? Y esa es la cuestión, yo creo, más importante. Esto trasciende más allá de Trump. Y yo creo que hay una cuestión que hay que tener también muy en cuenta, es, no hay que pensar que aunque Biden gane, Biden no desee poner un fin a esta guerra. O digamos, que poner un fin a la implicación estadounidense tal y como la conocemos ahora. En el sentido de tener que apoyar principalmente, o ser el principal apoyo de Ucrania en la guerra. Por las cuestiones que he dicho, bueno, porque lo que Estados Unidos desea al fin y al cabo es que sea Europa quien contenga a Rusia y que tenga la carga, ¿no? De esa ayuda. Por tanto,
esto es una cuestión que trasciende más allá de Trump y que es un escenario que perfectamente se puede dar después de las elecciones, ¿no? Que Estados Unidos busque una suerte de arreglo entre Rusia y Ucrania, o al menos que busque, digamos, alejarse un tanto de este escenario. Evidentemente no es la misma la posición que puede traer Trump, eh, que no sé si será de buscar un acuerdo de paz con Rusia lo antes posible, como es lo que ha prometido Trump, pero evidentemente yo creo que a lo mejor una administración Trump, digamos que no le da tanta importancia a los intereses estratégicos de Kiev como puede ser una administración de Biden. Pero hay que entender que en lo relativo al escenario ucraniano no hay tanta divergencia de opinión entre las ambas administraciones o futuras administraciones. Lo que sí cambiaría, yo creo es que es así, la perspectiva hacia la OTAN, que luego podemos hablar de ello, pero bueno, digamos que ese es el tener en cuenta. Eso, que al final el Estado estadounidense de la política exterior ve de una manera consensuada el escenario de que Ucrania se puede ganar perfecto, pero no vamos a poner los recursos necesarios, y que nuestro objetivo es China, contener a China en este caso, y ahora también tenemos la cuestión de Irán, Israel, etcétera, que también nos requiere mucha más atención, y que además, bueno, pues Ucrania es un asunto europeo y que nosotros ya hemos apoyado todo lo que podíamos, y quien tiene que, digamos, apoyar de verdad a Ucrania es Europa, no Estados Unidos. Sí, además esta lógica de poner el foco en Asia-Pacífico para la presión o la contención de China, que además hay que entender que efectivamente a Estados Unidos le pueden surgir eh, escenarios secundarios en zonas que no sean el Asia-Pacífico, ¿no? Ucrania o Gaza y Oriente Medio son ejemplos claros, ¿no? Que puedan llamar no sé si llamar su atención, ¿no? Pero ser relevantes para Estados Unidos tácticamente, aunque estratégicamente siga manteniendo ese enfoque en Asia-Pacífico. Pero eso no significa que en Asia-Pacífico no haya escenarios que puedan radicalizarse, escenarios que puedan volverse más complejos todavía, aunque China siga siendo el aspecto sobre el que Estados Unidos tiene el foco. Porque está Corea, porque está Taiwán, que sería el escenario de confrontación contra China. Vamos a ver cómo evoluciona también políticamente India. Vamos a ver cómo se desenvuelve las relaciones con los países con los estados insulares del Pacífico. Vamos a ver también si Estados Unidos logra profundizar bilateralmente en muchos países de la ASEAN, como ha sido uno de sus objetivos tácticos en Asia-Pacífico. Bueno, pues todas esas discusiones complejizan todavía más lo que es una estrategia general estadounidense, que es la de dominar el Asia-Pacífico, presionar a China y terminar así con esa amenaza al orden unipolar que conlleva o que ha conllevado la consolidación económica y comercial del proyecto del Partido Comunista de China, que ha alterado las relaciones internacionales en el sentido en el que ha roto con esa fantasía de la década de los 90 y la primera década del siglo XXI por parte de Estados Unidos y su bloque de alianzas, de que el famoso fin de la historia, pero está muy manido eso, ¿no? En realidad es más bien la lógica unipolar. Hay un proyecto histórico de las élites estadounidenses, políticas y económicas, que es el proyecto en términos internacionales, y lo lleva siendo, si se quiere, desde finales del siglo XIX, que es intentar en todo momento que no surja y no se consolide una potencia que pueda confrontar la hegemonía estadounidense, tanto la suya a título individual, como lo fue en la primera mitad del siglo XX, como la de su bloque de alianzas dentro del cual Estados Unidos lidera, y que para evitar que eso ocurra, Estados Unidos tiene que ingerir, tiene que presionar o tiene que contener, como lo queramos llamar, a las distintas potencias emergentes o a las distintas regiones emergentes o proyectos comunes emergentes. Por supuesto también a las izquierdas y al marxismo y al comunismo en el sur global, bueno, pero fundamentalmente a las potencias emergentes. Lo que en su momento fue la Unión Soviética y en los 90 y principios del siglo XXI no lo fue nadie, hoy lo es China. Porque China pone en cuestión la hegemonía y el orden unipolar estadounidense.
en el sentido económico, en el sentido comercial, en el sentido político, en el sentido diplomático y potencialmente también en el sentido militar. Aunque su gasto en relación al PIB per cápita por parte de China en el ámbito militar sea mucho menor al estadounidense, por términos lógicos demográficos, potencialmente sí tiene la capacidad de confrontar con Estados Unidos, ya que China es en sí mismo un continente. Y si a eso le sumamos que hay otros actores en la región Asia-Pacífico que confrontan, sin estar alineados con Estados Unidos, con alguna de las cuestiones que todos los grandes imperios pretenden dominar en todo momento, entre ellas el control de las armas de destrucción masiva, Corea del Norte, te genera un escenario en el que Estados Unidos tiene que poner el foco ahí. Bueno, eso nos lleva a una segunda duda. Si los dos grandes sectores políticos estadounidenses concuerdan en ese interés estratégico, que es China, que es Asia-Pacífico, que yo creo que concuerdan, hasta ahora, y además en esta ocasión, en esta pre-campaña y potencial campaña, lo tenemos más o menos claro porque a los dos les hemos visto gobernar, ¿no, Pablo? Tanto a Trump como a Biden les hemos visto gobernar y sabemos que conservan la estrategia del pivot to Asia, los dos. Conservan la estrategia del foco en Asia-Pacífico, los dos. Bueno, pues si sabiendo eso... podemos entrar a valorar las diferencias tácticas, es decir, cómo cada uno de ellos plantea que hay que dar la presión a China o la contención a China, y ahí es donde termino por ahora. Yo creo que el Partido Demócrata, en su conjunto, en general, mantiene una mirada de lo que tiene que ser la presión a China profundamente militarista y belicista. Perdón, mientras que creo que no sé si es tanto el Partido Republicano como el trumpismo, que es la mayoría en el Partido Republicano, plantea que a China todavía se le puede hacer colapsar, que esto es en última instancia lo que buscan las élites políticas estadounidenses, buscar el colapso de China y de su proyecto político nacional y económico nacional. Trump, yo creo que todavía considera que puede forzar el colapso de la República Popular de China a través de la guerra comercial y a través de la guerra económica. Yo creo que ahí es una de las diferencias fundamentales entre los dos bloques, Pablo. Está en valoración de cada uno quién se está equivocando, si es que alguno tiene razón o si es que alguno se está equivocando. Es una cuestión que fíjate que no me había, lo que planteas, no me lo había, lo estoy pensando ahora justo cuando lo has planteado, porque no es algo que lo haya percibido yo, sinceramente, no lo he percibido. Sí que es verdad que hay un cambio en la administración Biden, porque al final la administración Biden en realidad es quien, de todas maneras, es quien toma mayores medidas en lo económico y comercial, ¿no? Contra China, sobre todo en el sector tecnológico, mucho más que Trump. Sí que es verdad que cambia el foco de esas sanciones digamos, de mantener cierta distancia, que siempre haya como varios pasos de distancia entre Estados Unidos y China en tecnología. Pasa de ese foco a lo máximo posible. Es decir, que siempre mantener lo máximo posible. Que no avance los chinos. En cuanto a Estados Unidos, en cuanto a la administración Trump, aquí entrevistamos en Detención de la Guerra a uno de los que fue un ex miembro del Pentágono, el Bridge Colby. Os aconsejo mucho leer porque dice cosas muy interesantes. Se puede no estar de acuerdo, evidentemente, yo no lo estoy, pero es una persona que es muy interesante. Está en la entrevista en abierto en la web. Vale, sí, gracias. En realidad, lo que tiene este señor, que además fue uno de los diseñadores de la estrategia nacional de Estados Unidos, es decir, una persona con tiene influencia, es importante. Yo te digo que lo que tenía él en el plano militar y geopolítico era una estrategia de contención a China. No tanto de destruir las capacidades chinas, sino de contener a China. Y de hecho él siempre pone el foco en la estrategia estadounidense en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, que no era la de, digamos, destruir a la Unión Soviética en sí misma, sino primero contener y luego ya vemos por dónde vemos si podemos destruir o no. Aunque es verdad que Estados Unidos, yo creo que nunca hubo una estrategia en sí, nunca creyó en realidad que iba a pasar lo que iba a pasar con la URSS, que iba a colapsar de esta manera, ¿no? Pero eso es lo que él dice, al menos, o defiende, es la contención a China, no la destrucción de China, sino que China, digamos, no se convierta en el hegemón mundial,
ni de hecho ni el hegemón de Asia-Pacífico, porque eso podría llevarle a ser el hegemón mundial. Pero bueno, tú igual, a lo mejor, tú ya te refieres a lo mejor, porque esto yo estoy hablando desde un plano más militar, estratégico, más que económico. No, Que es verdad que a lo sí, mejor puede perdón. pegar por todos lados. Sí. No, no, tranquilo, A dale, ver, dale. hay que entender también que cuando Hillary Clinton en aquel artículo de Foreign Policy explica la lógica del pivot to Asia, ella habla de que Estados Unidos tiene que ser una nación del Pacífico, ¿no? Que esto va cambiando, ¿no? Como sabemos a lo largo de la historia estadounidense, en función de dónde venían que tenían que hacer, de dónde veían que tenían que hacer el mayor grado de injerencia, pues ahí se definían como nación, ¿no? Y en este caso, pues es una nación del Pacífico, evidentemente. Tiene que proyectarse como una nación del Pacífico, porque tiene que dominar el Asia-Pacífico. Pero es que, insisto, yo creo que independientemente de las discusiones tácticas, es decir, de cómo los distintos sectores políticos estadounidenses consideren que se debe lograr ese dominio, y yo sigo pensando que tienen diferencias en ese sentido, creo que es todavía más interesante entender por qué consideran que tienen que ir ahí. Y por qué además tienen limitaciones para hacer esa guerra. Ayer no me acuerdo si fue ayer, hace poquito que vino Ander, yo creo que fue ayer. Lo estábamos charlando, ¿no? Y es curioso cómo China ha logrado a tal punto una presencia comercial en todo el mundo, en parte gracias al proceso de desarrollo de capitalismo de control estatal por parte del gobierno del Partido Comunista de China, que ni siquiera Estados Unidos podría hacer colapsar la economía china ahora mismo. Ha logrado la dependencia con su principal enemigo. Ha logrado la dependencia, o sea, China ha conseguido que Estados Unidos tenga dependencia de la propia China, al tiempo que Estados Unidos pretende y desea el colapso futuro del proyecto económico y político del Partido Comunista de China. Y al lograr eso ha puesto a Estados Unidos en una encrucijada de supervivencia propia, de supervivencia de su propio bloque, de supervivencia del orden internacional tal y como lo conocemos. Porque Estados Unidos no puede lograr el colapso de China. Y cuando uno plantea, primero, Estados Unidos querría regresar al orden unipolar y para ello, proyecto histórico de sus élites, tiene que evitar que cualquier potencia emergente se consolide como contrahegemón. No puede lograr eso porque China ha logrado que Estados Unidos tenga tal nivel de dependencia con la propia economía china que si forzase el colapso de la República Popular, eso conllevaría también al colapso de la economía estadounidense. Aceptando esas dos premisas, lo único que le queda a Estados Unidos aceptar, y nunca lo van a aceptar en público evidentemente, es que ya no existe el orden unipolar, que ya estamos en un orden multipolar, y que de hecho lo que está intentando Estados Unidos a día de hoy, porque es lo máximo a lo que puede aspirar, es que aquellos países que no están alineados con el eje de poder colectivo liderado por Estados Unidos, al menos no se coaliguen entre ellos para que no vayamos a un mundo bipolar. Porque Estados Unidos sueña con un orden unipolar, pero aceptando que no puede conseguirlo ya, desea al menos en el inmediato conservar el orden multipolar. Y esto yo creo que es lo que nos hace entender toda la estrategia exterior estadounidense, toda la estrategia exterior de ese bloque. No pueden forzar el colapso de China. Bien, pues si no pueden forzar el colapso de China, no pueden retomar el orden unipolar. Bueno, aceptando esa lógica, al menos lo que les conviene es que los actores emergentes del sur global, lo que sería, pues como sabemos, China, India, Rusia, Brasil, América Latina, los países, las economías en desarrollo del sudeste asiático, los distintos estados con distintos movimientos políticos internos en el continente africano, no forjen un nuevo bloque enfrentado a Estados Unidos. Y esa es la máxima aspiración de Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, realiza esta lógica de vínculos bilaterales con los estados de la ASEAN. Por eso Estados Unidos tiene también un interés retomado o reforzado con respecto a América Latina que había perdido quizá hace algunos años, ¿no? Porque a Estados Unidos, bueno, pues que haya actores díscolos a lo largo del mundo, que esté Corea del Norte, que esté, no sé, Irán, que esté, por ejemplo, Venezuela, que esté de repente, pues en algún momento en su historia Bolivia, pero otras no, que de repente haya un gobierno de la izquierda en Uruguay. Bueno, eso a Estados Unidos como tal no le rompe los esquemas. Ahora bien, si llegase a forjarse un bloque liderado por China, un bloque de países emergentes del sur global, un bloque que se definiese con una única premisa común, antiestadounidensismo, por así decirlo, eso sí rompería los esquemas de Estados Unidos. Eso sí iría en contra frontalmente de la estrategia general estadounidense.
Por lo tanto, los movimientos generales de Estados Unidos en el mundo yo creo que hay que leerlos así. Aceptación, no pública, pero sí interna, de que el orden unipolar ya no va a volver, y en ese sentido lograr que al menos el orden multipolar no se convierta en un orden bipolar, sino en un orden en el cual Estados Unidos sigue siendo el gran hegemón, con una serie de aliados muy potentes, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, alrededor, que pivotan alrededor de Estados Unidos, pero que China no logre eso. Porque Estados Unidos necesita conseguir que China no logre ser un pivote alrededor del cual se mueven otros actores emergentes, como podría ser India, como podría ser Indonesia, como podría ser el continente latinoamericano. Esta es la idea que yo siempre tengo en la cabeza cuando miro los movimientos estadounidenses, porque es que nos encontramos en el segundo escenario más favorable para Estados Unidos, que es el orden multipolar. El más favorable es el unipolar, y el peor de todos sería el orden bipolar. Y a mí me sorprende que China no esté intentando forjar un orden bipolar explícitamente. Pero eso es para otro tema, para otro día, yo creo. He recopilado unas cuantas preguntas. Por si quieres. Vamos. Por cierto, gracias a Manu por esas dos regalos, esas dos suscripciones de regalo que nos ha dado aquí en el chat. Muchísimas gracias, Manu. Empiezas liderando esta semana. Gracias también a Vic Lineal, que había renovado su suscripción en nivel 1 durante 18 meses ya. Muchísimas gracias. También a Asaspor, y también teníamos por aquí a Miriam. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y recordad que tenemos ahí la meta de 660, a ver si llegamos hoy. Nos faltan 7. Con Prime las suscripciones ya sabéis que son totalmente gratuitas, y con las suscripciones de pago nos ayudáis muchísimo más que con las de Prime. Con las de Prime nos ayudáis, pero con las normales nos ayudáis todavía más, porque nos sumáis una serie de puntos que nos podrían llegar a mejorar la relación que tenemos con Twitch en el porcentaje que nos quedamos. Así que si queréis apoyar al proyecto de Descifrando la Guerra, ya sabéis, suscribiros aquí al canal de Twitch, en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. En el ordenador es donde podéis pasar del nivel 1 a alguno de los otros dos niveles. Lo agradeceríamos enormemente. ¿Decías, Pablo, alguna preguntita que tenías por ahí? Sí, claro, tengo 4. Vale. No sé, a ver, la cuestión es, 3 son prácticamente de Unión Europea, Estados Unidos, y una es de China, ASEAN y BRICS. Si quieres empiezo con los de la UE con Estados Unidos. Venga, va. Par. Así le das tú. No sé si quieres contestar tú alguna, es que no lo sé. O sea, pero bueno, la de China, ASEAN y BRICS, pues la he guardado también para. Pues porque va para ti, básicamente. Vale. ¿Hasta qué punto la Unión Europea se podría desligar de los intereses de Estados Unidos en caso de que ganara Trump? Yo aquí pienso que hay que entender que la Unión Europea en realidad no es un bloque unitario en materia de política exterior ni de defensa. Por tanto, yo no vería o al menos me sorprendería muchísimo una respuesta en un solo sentido de parte de los 27 Estados miembros juntos, desligándose de Estados Unidos. Yo el escenario que más veo, en caso de que gane Trump, que yo creo que tiene muchas posibilidades, es que digamos que haya una división entre Estados miembros. Unos Estados miembros que quizás opten más por el no alineamiento, es decir, más neutralidad. Yo creo que en ese saco podemos meter a Austria, por ejemplo, entre otros, aunque yo creo que Austria es el ejemplo más claro, que ni siquiera está en la OTAN, de hecho. Otros estados que van a subirse al carro de Trump, en este caso yo creo que Hungría perfectamente, pero también Polonia, los estados del este europeo, los bálticos, aunque evidentemente la cuestión ucraniana puede haber roces, pero bueno, ya vimos que la última administración, las mejores relaciones con quien se llevó Trump fue con Polonia en este caso, aunque es verdad que el gobierno ha cambiado. Pero yo veo que esos estados pues van a seguir teniendo buenas relaciones con Estados Unidos en caso de que ganase Trump. Y luego pues a lo mejor otro bloque pues más proeuropeísta, por así decirlo, intento de soberanismo, autonomía estratégica europea, pues estaría Francia. Alemania, habrá que ver exactamente qué ocurre con el gobierno en las próximas elecciones, pero es verdad que Alemania y Trump nunca se han llevado muy bien, ¿no?
España, por ejemplo, yo creo que irían también en el lado más anti-Trump, por así decirlo, más pro-europeísta, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasará en Europa. No creo que veremos un bloque separándose de Estados Unidos, aunque llegue Trump y Trump, digamos, tenga una política agresiva hacia Europa. Yo creo que lo que vamos a ver es una serie de divisiones entre diversos polos, ¿no? A este respecto, nos han preguntado, ¿y de quién sería, a qué intereses respondería un ejército europeo? Ya que Europa no es muy dividida, distintos intereses, y no es es un ente no democrático. Yo no estoy de acuerdo en que es un ente no democrático, depende. Diría que es verdad que tiene, digamos, que está muy alejado de las sociedades y que, digamos, que no hay tantos contrapesos democráticos como sí que debería haber, pero bueno, técnicamente es democrático porque la Comisión, por ejemplo, que a lo mejor es lo que te refieres, la Comisión Europea, la eligen al final los Estados miembros, que son los que nosotros los elegimos, sus líderes, ¿no? Directamente. Es como así, por así decirlo, representativo. Entiendo. En la crítica hay que hacerla también, evidentemente, por cómo funciona. Pero bueno, que yo creo que también he respondido antes. Esto del ejército europeo, yo creo que no lo vamos a ver. Es imposible. Yo creo que no va a pasar. No va a pasar. No estamos en ese punto ni mucho menos. A no ser que haya un shock y un cambio totalmente de perspectiva. Y aún así, no creo que sea posible porque yo creo que la política exterior y la política de defensa siempre van a ir ligadas a la soberanía nacional de un Estado. Y de momento esa concepción de federalismo no se va a dar. No lo veo muy complicado porque se tienen que dar muchos pasos anteriores. En mi opinión, si se quiere hacer bien la cuestión. Y aún así no creo que hay otras maneras de hacerlo que protejan también los intereses nacionales de cada Estado miembro, que eso es importante. Y la otra pregunta, que es sobre China, Edu, no sé si querías decir tú algo al respecto de lo que he dicho yo. No, yo creo que, por apuntar, Sí, claro. creo que no está de más entender por qué está la Unión Europea o los países europeos alineados con Estados Unidos. Esto es un proceso histórico. Lo digo porque no hay que perder de vista eso, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, anteriormente, antes de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Estados Unidos y las potencias europeas y Japón era la de la lógica de la disputa entre potencias, o disputa interimperialista. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay una suerte de consenso entre los estados imperialistas europeos, que habían salido enormemente con enormes daños de la Segunda Guerra Mundial, Japón, que sale también enormemente dañada de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos. Y era un consenso implícito en el cual se asumía que un bloque colectivo liderado por Estados Unidos, que fuera quien dirigiría un poquito ese engranaje de poder a nivel internacional, era lo más favorable para todos en términos primero de reconstrucción posbélica, y después era también lo más beneficioso porque ayudaba a sostener la dominación de estos distintos poderes internacionales sobre las periferias, sobre el sur global, porque facilitaba, entre otros, los procesos, por ejemplo, anticomunistas en el sur global, facilitaba la guerra contra la Unión Soviética, al ser una guerra en términos de bloque. Bueno, ese es el motivo histórico por el que se configura, son los motivos históricos por los que se configura ese bloque. El sostenimiento histórico de ese bloque es otro debate. Yo creo que a día de hoy no hay incentivos para los distintos estados en ese bloque de romper el bloque. No creo que los haya. Porque si si la Unión Europea ya tiene severas dificultades para competir con China, de hecho tiene tú lo sabes mejor que yo, una profunda dependencia económica de China, e incluso ha tenido dependencia energética con respecto a Rusia. Si te sales de la alianza con Estados Unidos, si intentas ser un esquema de poder internacional sin Estados Unidos, que por cierto, sin Estados Unidos probablemente significaría y sin Japón, y sin Canadá, y sin Australia, bueno, lo vas a tener bastante complicado. Porque la fuerza que han tenido todos estos estados ha sido la fuerza de la suma de los distintos poderes que habían acumulado en la primera mitad del siglo XX, todos estos estados, independientemente del destrozo de guerra, y que después pudieron conservar en la dominación del sur global. Y a día de hoy, en el orden multipolar, con múltiples potencias emergentes, ese bloque
que económicamente no está siendo capaz de contener el crecimiento de otros estados, de otras potencias emergentes, o continúa en una lógica de integración e incluso intenta incorporar a más actores emergentes, o va a tener bastante complicado. Pero bueno, es una opinión que tenía respecto a esa pregunta, más allá de la de China. Sí. Otra, te vuelvo a lanzar la pelota. ¿Por qué China no está interesada en ASEAN y se ha decidido por los BRICS? No, a ver, China sí está interesada en ASEAN. Juega un papel, tiene relación con los estados del ASEAN y con la organización en sí misma. Lo que pasa es que China juega una lógica de poner los huevos en múltiples cestas. Bueno, yo creo que tiene un cierto sentido. Me parece inteligente, ¿eh? Me parece Sí, más inteligente. sí, no, habría que ver, ¿no? Yo con China siempre tengo la duda de cuál es su objetivo de aquí a 30 años, ¿no? Porque... Bueno, es que, ¿cómo vamos a saberlo? No, claro, pero bueno, a ver, como en realidad, justamente porque tiene un sistema de partido único y una continuidad aparente en la toma de decisiones y en las estrategias, podría tener cierto sentido, pero bueno, al margen de eso, claro, China reacciona ante la ofensiva permanente del bloque estadounidense contra ellos. Y entienden que lo mejor que pueden hacer por ahora es consolidar su presencia en todo el mundo, su presencia comercial, a través de estas lógicas del win-win, y de evitar que nuevos actores se sumen al bloque pro-estadounidense. Porque lo está consiguiendo. Porque gobiernos latinoamericanos de ultraderecha, que hace 15 años o 20 años habrían estado alineados nítidamente con Estados Unidos, hoy ya no lo pueden estar, porque no pueden confrontar con China. En los años 90, por ejemplo, el gobierno argentino de Menem fue frontalmente pro-estadounidense. Vamos, habló de las relaciones carnales. Javier Milei no está pudiendo. A Javier Milei no le están dejando el empresariado agroexportador argentino, que es la clase dominante en Argentina, no le está dejando confrontar con China frontalmente. Bolsonaro quiso confrontar frontalmente con China, no pudo, porque el gran empresariado agroexportador brasileño no se lo permitió, por la dependencia económica que tiene con China. Y esa estrategia de China no está tan enfocada en generar una gran alianza para ese bloque, para esa lógica, el escenario bipolar al que podría aspirar, sino que es más bien una estrategia defensiva. Yo pongo todos los huevos en todas estas cestas porque así me aseguro que el bloque de poder estadounidense no puede hacerse más grande. Y efectivamente no se puede hacer más grande. No puede sumar nuevos actores. Porque ya ningún actor puede frontalmente confrontar con Estados Unidos. Y yo creo que lo que va a marcar el equilibrio de poderes entre el gran hegemón estadounidense y su bloque de alianzas frente a China va a ser la capacidad que tenga China de, veremos si la tiene, agrietar las relaciones internas del bloque de poder estadounidense. ¿A qué voy con esto? Si China consigue que actores europeos tengan semejante dependencia económica con respecto a la propia China, que tengan eventualmente que abandonar el bloque de poder colectivo liderado por Estados Unidos, eso será un cambio estratégico, eso será un cambio estructural del sistema internacional. Entonces, ahora estamos en un momento de transición. Estamos en un momento de ver quién se posiciona por delante. Ninguno puede dañar demasiado al otro. Estados Unidos no puede dañar a China, porque depende económicamente de ella y porque China tiene los huevos puestos en muchas cestas. Y por ahora China no está todavía consiguiendo hacerle daño de verdad a Estados Unidos. Por ahora lo que está consiguiendo China es el sostenimiento. Ningún nuevo actor se puede sumar al bloque estadounidense, porque ningún nuevo actor puede confrontar directamente conmigo. En el momento en el que China consiga que algún actor de mediana relevancia de vínculo con Estados Unidos se salga del bloque colectivo liderado por Estados Unidos, ahí vamos a tener que hablar, ¿eh? Ahí vamos a tener que hablar, porque eso sí que es un cambio estructural. Estoy pensando, por cierto, en la propia región, ¿eh? A mí se me ocurriría, por ejemplo, no sé, Singapur, por poner un ejemplo. Yo creo que podemos ir con preguntas porque en verdad hay algunas que nos podrían dar para seguir el debate. De hecho, uno sobre China, sobre el tema de Europa. Voy a responder a esta rápido y Sí. luego te voy a lanzar otra. Venga.
y luego es que hay algunas que generan debate y creo que es interesante también, y ya que hemos dicho que vamos a responder preguntas. Bueno, esta voy a intentar responder rápido. En caso de ganar Trump las elecciones y Rusia la guerra o llegar a un acuerdo beneficioso, ¿Alemania sería capaz de reconciliarse con Rusia con perspectiva de acuerdos gasísticos y o reparar el Nord Stream? Voy a responder rápido porque creo que aparte de que, bueno, no lo sé, evidentemente, porque además estás poniendo, o se está poniendo sobre la mesa, en este caso, en esta pregunta, demasiados what if. Ya son demasiados condicionantes. Ya estamos hablando de que Trump gane las elecciones, que Rusia gane la guerra o consiga un acuerdo de beneficios. Es decir, son demasiados condicionantes, muy complicado. Pero mi opinión respecto a Alemania es que o en general de Europa, es que aunque gane Trump o gane la guerra Rusia o la gane Ucrania, el escenario de confrontación con Rusia va a ir para largo. Quiere decir que se han puesto todas las fichas por parte de Rusia, por parte de la Unión Europea, para que haya una confrontación que dure. Una reconciliación al corto plazo. Pasará tiempo, porque pasará, yo creo, o que haya un momento de reconciliación, hasta que las relaciones, digamos, se vuelvan más normales. Yo creo que ahora mismo es inviable. Es inviable y habrá que pasar tiempo. La pregunta que quería lanzarte, Edu, es: ¿China quiere ser el pivote central de un polo en algún sector diferente al económico, político, militar, cultural? Ahora mismo no. Ahora mismo no, porque no considera que su confrontación con Estados Unidos, que para algunos podría ser una lucha incluso antiimperialista, no se encuentra en esa fase. No lo podría lograr. Yo creo que en el largo plazo China sí desea eso. Porque si el objetivo de máximos de China es terminar con la condición de hegemón de Estados Unidos, la única forma de la que lo pueda lograr es bueno, en realidad, matizo, de dos formas. O con la conformación de un bloque contrahegemónico en el que China sea el pivote, o con la disolución del bloque estadounidense y la consolidación de un orden verdaderamente multipolar y disuelto. ¿A qué me refiero con esto? China podría terminar con la condición hegemónica de Estados Unidos sin ni siquiera hacer un gran bloque de alianzas en el que Pekín sea el pivote. Sería, como he comentado hace un rato, si China es capaz, a través de su penetración en las economías de los distintos actores alineados con Estados Unidos, forzar que esos actores abandonen su alineamiento con Estados Unidos. Es decir, si eventualmente lograse que Corea del Sur dejase de estar alineada con Estados Unidos por la dependencia económica y comercial que tiene con China, si lo lograse con algunos países europeos, si lo lograse con Canadá, si lo lograse con Australia, si lo lograse con Singapur, esos serían avances muy importantes de China en su lógica contrahegemónica frente a Estados Unidos. Bueno, y ahí conecto un poco con el título de este directo, ¿no? Puede ser que si Trump tensa demasiado las relaciones con los países europeos, algún Estado europeo pudiera llegar a plantearse esa posibilidad. Yo creo que estamos lejos de ese escenario, por eso de que planteo de que estamos en un escenario de impasse y de que China todavía tiene que acumular fuerzas, tiene que lograr que el resto de estados tengan una dependencia todavía mayor de la propia economía china, pero que ese es su objetivo para desbancar a Estados Unidos. Desbancar no lo pensemos como una lógica de quitar a uno, poner a otro. Estamos hablando de ir a un orden de multipolaridad real, sin hegemones. Ya sé que esto a los de la teoría realista les explota la cabeza, ¿no, Pablo? Pero para que se entienda. Ya es que ya sabes que yo voy por otro lado y varios más, pero bueno. No voy a entrar porque no quiero. Al final es que hay muchas preguntas y están bastante bien. No entremos en debate, no mostremos nuestras cartas todavía. Es que es eso, claro, o sea, al final. Mira, es que, por ejemplo, que a lo mejor quieres comentar esta. ¿Puede China enfrentar inestabilidad interna o es un estado muy sólido que no tiene problemas territoriales? Y es que nos han hecho otra pregunta también sobre, digamos, si es posible que China quiebre económicamente en una carrera contra Occidente, etcétera, ¿no? Si quieres responder a varias preguntas a la vez. Pues posible es todo, pero
Yo es que llevo escuchando o llevo leyendo artículos de que China está a punto de quebrar por A o por B 30 años. Y no Ya, yo quiebra. tampoco. De hecho, tiene una estabilidad bastante. En lo general, tiene una estabilidad bastante importante, tanto política como económica. Y ha sabido resolver sus conflictos internos. Es decir, independientemente de lo que cada uno opine de aquel proceso histórico, pero la resolución política del Estado chino y del Partido Comunista de China de la crisis de Tiananmen, por ejemplo, fue una muy buena resolución política. En el sentido de que aquel ciclo de movilizaciones terminó sin que el Partido Comunista viera en peligro su posición de dominio del Estado y de control del Estado. Tuvo que hacer unas reconfiguraciones internas, pero así fue. La cuestión, por ejemplo, de la región de Xinjiang también la resolvió con bastante agilidad, la cuestión que tenía del problema del yihadismo en esa región. Y vuelvo otra vez, independientemente de lo que cada uno piense de la región, la relación de Pekín con la región de Xinjiang, lo cierto es que no le ha supuesto un peligro estructural a su estructura de Estado. Hong Kong no le ha supuesto un problema estructural a su estructura de Estado. Taiwán podría llegar a suponérselo, pero de momento está consiguiendo sus objetivos, que es ahogar diplomáticamente a Taiwán sin pagar coste. Entonces, de momento China, en términos económicos y comerciales, en términos de desarrollo de su capitalismo nacional, en términos diplomáticos y en términos políticos, cosa que se propone, cosa que consigue. Hasta ahora la lógica es esa. Eso puede cambiar, evidentemente, pero hasta ahora la lógica es esa. Mira, dice Alejandro Perea que venga Pablo entra al debate. A ver, yo solamente, mi opinión, no quiero entrar al debate, pero mi opinión, porque es que tengo otra pregunta que sí que me gustaría entrar, que me ha gustado mucho como reflexión y para volver al tema de Europa, es que, bueno, yo soy de la opinión de que China busca la hegemonía militar, pero enmarcado dentro del contexto de Asia-Pacífico. En el sentido de igualar o superar incluso en ese escenario a Estados Unidos y a sus aliados, o sobre todo a Estados Unidos, para, digamos, pues tener esa hegemonía, porque al final es consciente de que sin esa hegemonía militar, pues es complicado, digamos, que genere ese dominio, ¿no? de ese espacio. Aparte de que esa hegemonía militar le puede dar la capacidad de proyectarse en los mares, que es una de las cuestiones más importantes para una potencia, y en este caso China también, porque quiere pasar de ser una potencia meramente territorial de terreno, básicamente tierra, a ser una potencia naval, ¿no? Como es los Estados Unidos, que al final yo creo que es en el marco del comercio global, de globalización, aunque sí que es verdad que estamos viendo esas estrategias ya de mayor proteccionismo, por así decirlo, pero sigue siendo importantísimo controlar las rutas marítimas. Solamente hay que ver la cuestión de los hutíes en Yemen, ¿no? Y de lo que está ocurriendo, pero bueno. Sí, pero también está el debate de fondo de en el horizonte de máximos, ¿para qué quiere cada uno hacer eso? Y yo creo que ahí sí hay diferencias, ¿no? Y eso quizás en lo que podemos tener alguna discrepancia. El proyecto histórico de Estados Unidos, y cuando hablo de Estados Unidos, pues me refiero a los sectores de clase que han dirigido la estructura de Estado de Estados Unidos, ha sido básicamente consolidar un capitalismo nacional estadounidense que domine en la mayor cantidad posible, en el mayor grado posible, a las periferias del mundo y al resto de estados de la etapa imperialista. Yo no creo que China, aunque coincido contigo en que quiere lograr ese control militar del Asia-Pacífico, yo no creo que China lo haga con los mismos objetivos. Porque, bueno, por diferencias políticas, culturales, del propio desarrollo histórico del país. Esa yo creo que también es la diferencia, ¿no? El para qué los estados hacen cosas. ¿Para qué los estados? ¿Cuál es el objetivo de máximos de todos los estados? Y ahí yo creo sí que puede haber alguna diferencia. Yo creo que la principal diferencia entre ese tipo de hegemonía, la hegemonía estadounidense y la china, es que la hegemonía estadounidense está más enmarcada dentro del liberalismo y del derecho el derecho manifiesto, ¿no? Esos que claro, proclaman Estados Unidos, y básicamente que ellos son, que bueno, le dice el presidente Biden, que es la nación indispensable. Claro. Que ellos buscan que como forma, por una parte, de soft power soft power y hard power, porque yo creo que en este caso va unido, es que su modelo
el modelo estadounidense, el modelo que tenemos también en Europa, ¿no? Que al final es el mismo, si es que no es el mismo, digamos, ese bloque, es pues llevarlo a todas partes, que al final también es lo que se buscaba con China, Claro. que es que China alcanzase ese modelo. China al final no busca eso, no busca que Japón tenga su modelo, que Filipinas tenga su modelo, etcétera, sino lo que ellos no tienen ese afán, ¿no? De ese tipo de dominación. Que yo creo que eso tiene que más que ver, pues, como pues, más. Ellos, digamos que la cultura china, por la que yo he entendido lo que he leído, porque es verdad que tampoco entiendo tanto a los chinos como entiendo más a los estadounidenses, porque les leo mucho más y les he leído mucho más. Pero lo que yo entiendo de los chinos es que ellos se ven como superiores, su modelo es superior. Pero eso, bueno, eso quiero decir que eso no es nada nuevo, ¿no? Que una potencia se vea como superior a los demás. Pero que ellos, ante esa superioridad, ellos no tienen que decir a los estados, oye, cómprame mi modelo. No. Los demás estados, al ver lo superior que es el modelo chino, tienen, si quieren adoptarlo, que lo adopten. Pero yo no voy a hacer, digamos, ese soft power o incluso hard power, porque evidentemente Estados Unidos a potencia a lo mejor que no quería su modelo, pues lo hago por la fuerza. Que eso yo creo que es un caso que hemos visto muchas veces. Pues China es, bueno, si lo quieres adoptar, perfecto, pero si no, me vale. Mientras cumplas las condiciones que yo quiero, en el sentido de hagas negocios conmigo, buenas relaciones, etcétera, que por ejemplo, o cuestiones diplomáticas como la cuestión de la reconocimiento de Taiwán, pues todo perfecto. No va a buscar ese tipo de hegemonía tampoco cultural, ¿no? Que sí que también busca Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de hegemonía no es la que, digamos, yo veo las principales diferencias entre ambos países, ¿no? Sí, no, y además, ¿por qué? ¿Por qué se dan esas diferencias? A ver, de una forma u otra, siempre la élite política dominante estadounidense ha sido una élite proveniente de capas altas de la sociedad, capas altas de lo que es el reparto de tierras, recursos y producción del sistema capitalista, y además con distintos vínculos con distintos lobbies. Eso ya sí que variaba en unos dirigentes u otros, pero en última instancia todos los dirigentes estadounidenses, todos los altos cargos del Ejecutivo y del Poder Legislativo estadounidense, la mayoría de ellos siempre han tenido esa adscripción de clase, que es lo que ha definido después la proyección internacional estadounidense, porque su posición de clase definía su mirada del mundo, definía sus expectativas de las relaciones con el resto de países y de naciones del mundo. China es una cosa distinta. Primero porque en China hay un sistema político distinto, el Partido Comunista, a través del cual se hace la política. Y sí que es cierto, y esto yo hace bastante tiempo escribí un artículo en Descifra sobre esto, que quizá uno de los debates que va a definir el rumbo de la humanidad en el siglo XXI, en los 3/4 de siglo que nos quedan, se nos va agotando ya, va a ser cómo se resuelve la cuestión de clase en el Partido Comunista de China. Porque desde que el Partido Comunista de China acepta que los sectores del capitalismo nacional tengan puestos en el Partido Comunista, puedan acceder al Partido Comunista, abre la puerta a una capitalización, en el sentido de transición al régimen capitalista, de la propia estructura del Estado chino. Y eso evitarlo, pues a ver, ni se evita ni no. Es decir, si se dan las condiciones y si esas clases dentro del Partido Comunista de China y por ende dentro del Estado toman posiciones, China podría tener una mirada internacional distinta. Pero sí que es verdad que el Partido Comunista de China reserva determinados mecanismos para la representación de sectores de las capas trabajadoras. Y en esa discusión interna dentro de la propia China de qué intereses de clase tiene que representar el Partido Comunista de China, va a estar un debate crucial para el siglo XXI. ¿Por qué? Si son las clases del capitalismo emergente nacional chino las que se hacen con el control del Partido Comunista, que es algo que podría pasar perfectamente, el Estado chino tendería a tener posiciones clásicas de un Estado capitalista: exportación de capital, tendencias imperialistas, disputa interimperialista y eventualmente incluso formación de un nuevo bloque de dominio de las periferias como hizo Estados Unidos. Ahora bien, si el Partido Comunista de China termina siendo un partido dominado mayoritariamente por distintas capas de las clases trabajadoras, estudiantes, tal, lo que sería un poco el ideal de un Estado socialista para los clásicos del marxismo, bueno, y ahí es donde entra la diferencia con los sectores realistas. Yo creo que el Estado chino tendría una proyección internacional radicalmente distinta, porque yo considero, esto es, insisto, opinión,
que lo que define la posición internacional de un Estado son las clases que dirigen ese Estado, y no el Estado en sí mismo. Ahora bien, y aquí está el error de mucha gente al interpretar China, que como ven Partido Comunista de China piensan que es el partido de la clase trabajadora china. Bueno, el Partido Comunista de China hace mucho tiempo ya que permitió a las clases del capitalismo nacional acceder al partido y tener puestos y poder ganar discusiones internas. Y ahí está, en esa discusión interna del Partido Comunista de China, 100 millones de militantes por cierto, donde se va a dar una de las grandes discusiones del siglo XXI. Porque es que, ¿qué dirección toma el Partido Comunista de China? Va a definir qué dirección toma, qué cosmovisión general adopta el Estado chino en el mundo. Y eso va a ser, bueno, a nadie se le escapa, va a ser absolutamente determinante. Alejandro, la pregunta esta, que es, pero al final no se estaría parcelando de forma idealista las esferas culturales y económicas. Si me puedes extender un poco porque no entiendo muy bien la pregunta. Nos dice Mick, Corea, yo creo que esto Mick lo dice en referencia a lo que he dicho de que China no busca esa hegemonía cultural o de adopción del modelo chino en otros países, ¿no? Porque dice Corea del Norte, Tíbet, Taiwán o los uigures estarían de acuerdo. Hay que hacer un matiz primero. Corea del Norte es diferente, pero Tíbet, uigures, etcétera, son parte de China, para China. Que al final es su mismo país. Por tanto, no es lo mismo. Yo estoy hablando de en el exterior. No me refiero a dentro de China, que eso es diferente. Y hay que tener en cuenta además una cosa. Taiwán, hay una cosa que se llama el modelo o la estrategia china de una China, dos sistemas. Claro. En Hong Kong ha acabado eso, pero eso es otro cantar. Y evidentemente, pero la oferta a Taiwán sigue vigente. La de una China, una sola China, dos sistemas. Aunque ya la tendencia de China, eso cambia, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego de Corea del Norte no tiene para nada el mismo modelo que China. Es diferente. No. Y de hecho, tampoco es que hayan sido históricamente tan aliados Corea del Norte y China. Quiere decir que no existe esa entente como nos han buscado vender en muchos lados de Occidente. No hay esa alianza de que no es que China Corea del Norte hace lo que hace China. No, para nada. Y de hecho, Corea del Norte no tiene el mismo modelo. Es diferente. Bastante diferente. Sí. Su modelo bastante económico, diferente. La conformación de clase de su partido dominante es totalmente distinto. Totalmente distinto. De hecho, yo diría... Pasa que es más complicado obtener la información, ¿no? Al menos la Cámara Legislativa de Corea del Norte sí que me consta que es un poder legislativo con un mayor grado de representatividad de lo que serían las capas trabajadoras, ¿no? Por ir de nuevo a ese ideal de los marxistas. Lo que pasa es que creo que también hay una separación mayor del poder ejecutivo y del legislativo en Corea del Norte que en China. Entonces hay una cosa un poquito complicada. Esperad textos pronto de Corea del Norte en la web, por cierto. Estoy preparando bastantes. Así que eso va a estar interesante. Los recomiendo. Que en respecto a Corea del Norte, en realidad lo que decía Mick era que... Perdón, que me lo dejo. Me refería a intervención china y la creación de Corea del Norte. Pero si te refieres a la intervención china en Corea, en la guerra de Corea, el objetivo chino era salvaguardar su frontera, porque ellos veían como peligroso que Corea del Sur, una Corea del Sur dentro del bloque claramente de Estados Unidos capitalista, le supusiese un problema en el sentido de que al final de que tuvieses un enemigo a tus puertas. Ese era el sentido de la cuestión. Además, Corea del Norte, quiere decir que ya existía antes de que interviniese China. De hecho, China entra en la contienda como un refuerzo de las tropas de Kim Il-sung para consolidar la victoria, la casi victoria de Corea del Norte sobre la totalidad del territorio. Cuando quedan las tropas surcoreanas prácticamente asfixiadas no sé, creo que era en Daegu, no me acuerdo bien, y luego vuelve a subir y luego hay un nuevo contingente cuando el sur y Estados Unidos asfixian al norte en la frontera norte, justamente, entran más voluntarios chinos y se vuelve a igualar. El desenlace de la guerra de Corea es como un boomerang. Un poquito extraño.
Mira, lo que nos dice Alejandro, que le pedí una expansión. Pues básicamente tu expansión económica va unida a una exportación de tu modelo cultural. No estoy seguro de que a China realmente le valga con que hagas negocios con ella bajo sus condiciones y a pastar. Creo que Edu ha dado el clavo cuando mencionaba a la dirección que tiene que tomar el Partido Comunista de China, se refiere a los debates. Bueno, pero no es lo mismo, evidentemente, cuando haces negocio. Al final, cuando te relacionas económicamente con otros pueblos, estos estados, al final hay un intercambio cultural. Eso es evidente. Pero no es el mismo grado de sometimiento o de, digamos, de soft power que quiere impregnar Occidente de China. Que no estoy diciendo que uno sea lo bueno y otro sea lo malo. Para nada, sino simplemente que es otra concepción. Es otra cosmovisión propia de cada uno. Quiero decir, como he dicho, Estados Unidos, destino manifiesto. Quiero decir, el mejor modelo del mundo es democracia, derechos humanos, liberalismo económico, etcétera. Quiero decir que eso es lo que se intenta exportar, ¿no?, al resto del mundo, por las buenas y por las malas en muchos casos. Pero China no es así, no es ese. Además, yo creo que es un. Creo que el China asimismo creo que es capitalismo de modelo chino, lo llaman así No, directamente ellos. Economía de mercado orientada al socialismo. Pero ellos hablan de modelo chino o de capitalismo de consumo, o se habla de eso. Sí, es economía de mercado orientada al socialismo o socialismo de características chinas. Exactamente, eso era lo que dice, que al final ellos son conscientes que es un modelo nacional. Sí, o sí. que es un modelo que ellos lo impregnan como nacional y lo ven como propio. Estados Unidos lo ve como propio algo suyo, sí, pero que ellos lo ven como algo que debe adoptar todo el mundo. Es algo global, o debe ser global. Que de hecho, el rule-based order, que es el orden basado en reglas. El mundo, el orden del mundo basado en reglas, que eso ya te da a notar del carácter universal que quiere tener el modelo. No es lo mismo vamos, eso yo como lo interpreto, Quiero decir que esto no es. No, que esto, como digo, es una opinión. Pero de nuevo, es que es lógico, es decir, ¿qué partidos han gobernado en Estados Unidos y qué partido gobierna en China? Es que son cosmovisión, filosofía, o sea, son dos cuestiones radicalmente distintas. Por eso digo que no hay que caer en esta lógica de esencializar el Estado. El Estado es lo que sus tomadores de decisión deciden que sea y lo que sus clases internas, a lo largo de disputas entre las clases, definen que es el Estado. Y yo creo que por eso, independientemente de cómo se salde la disputa entre China y Estados Unidos, creo que sería un error entenderla como, bueno, si gana China, entonces China manda, y si gana Estados Unidos, entonces Estados Unidos manda. No, o sea, ¿para qué mandan? ¿Cuál es su modelo de sociedad? ¿Cuál es su modelo de planeta? ¿Cuál es su visión con respecto, por ejemplo, al cambio climático, a las relaciones capital-trabajo, a las relaciones centro-periferia? A un montón de debates. Y creo que es muy distinto la posición que tiene el Partido Comunista de China con las posiciones que tienen el Partido Demócrata y el Partido Republicano estadounidense, que tienen diferencias internas, pero también muchas similitudes. Creo que esa es un poco la cuestión. Sí. Y yo creo que al final hemos entrado en el debate. Dice que eso es. Nos han liado. Bueno, está bien, es un Nos debate han liado. interesante. No sé si me permites que cambie un poco el cariz del debate. Sí, sí, evidentemente. Que la pregunta que quería poner sobre la mesa es. Bueno, de hecho, porque yo creo que además que quiero decir que tú también puedes aportar, ¿no? O por lo menos dar tu visión, ¿no? Es bueno, me dicen, Pablo, siempre has defendido que Europa debe tener su propia agenda, pero ¿cómo se hace esto? Esto parece una pregunta bastante fácil, pero es tremendamente difícil porque ni siquiera yo tengo la respuesta, evidentemente. Ojalá fuese mucho más inteligente, mucho más leído, tuviese mucho más experiencia como para poder responder esta pregunta, pero bueno, yo te puedo dar ciertos claves que yo he reflexionado y que yo creo que debería comenzar por ahí. Yo defiendo una mayor soberanía europea por el simple hecho de que yo creo que es algo que beneficiaría a Europa. Y en este caso a la sociedad europea, a la sociedad española, etcétera. Luego es que hay un montón de matices, evidentemente, que se pueden hacer a esto, pero yo finalmente veo como posibilidad de que Europa puede quedar ante, digamos, que su posición geopolítica baje
eso puede hacer que su influencia baje y que quede relegada a un second tier, por así decirlo, a un acto de subyugación, ¿no?, de las grandes potencias como Estados Unidos, y que al final quienes tomen la dirección de las políticas exteriores, y que eso luego tenga, o incluso política de defensa, etcétera, que eso luego tendrá su reverberancia internamente en Europa, pues bueno, pues eso al final, básicamente, bueno, no voy a liarme. La tesis es: o te conviertes en jugador o te conviertes en tablero de juego. Básicamente es eso. Muy resumidamente y muy simplificado. En ese sentido, ¿qué es lo que yo creo que debería hacer Europa? Yo creo que en ese sentido debería no pensar tampoco como Europa en sí, porque eso es, como he dicho, es un bloque demasiado dividido, pero sí pensar en el sentido de que desarrollar una cierta mentalidad estratégica y una mentalidad de largo plazo que no tiene, y sobre todo intentar desencajarse de la ideología estadounidense o de la influencia estadounidense, que al final ellos, como hegemón mundial, pues al final lo que buscan de Europa es que sigan su propia política exterior, que algunas veces te puede beneficiar y otras veces no te puede beneficiar, y que ellos al final, lógicamente, Estados Unidos va a buscar su interés, y por tanto lo que tiene que hacer Europa es buscar su propio interés, que eso no quiere decir romper con Estados Unidos, pero tampoco quiere decir romper con China. Eso no tiene por qué interesarle, y es lo que busca Estados Unidos, que Europa rompa con China, o rompa lo máximo posible. Por tanto, crear ese espacio, ese polo, o crear una especie de otro polo que pueda, digamos, pues servir de contrapeso para Estados Unidos y China en este caso, y incluso contra Rusia, etcétera, ¿no? Esa sería, digamos, la tesis fundamental. Pero lo importante para mí, el primer paso, sería cambiar de mentalidad, y eso es algo que no va a pasar. Quiero decir que yo aún, o sea, no va a pasar ahora mismo en el corto medio plazo. Lo que estoy planteando es simplemente el terreno de las ideas, y es algo que yo soy consciente que es cero pragmático, que es decir, que no va a pasar, y que además que podéis ponerle 200.000 pegas, porque las podéis poner, porque yo también se las pongo. Pero bueno, digamos que esa es lo que yo he elegido, pues que yo creo que es la mejor opción. Pero decir que al final es cambio de mentalidad, cambio digamos, de pensamiento, de que no hace falta seguir a Estados Unidos siempre. No hace falta, digamos, tener esa mentalidad de mi modelo es el mejor y tengo que exportarlo a otros lugares. Creo que esto tampoco nos beneficia demasiado. Tener una posición mucho más realista y pensar un poco en qué futuro de Europa se quiere hacer, qué horizonte, y que pueda, yo creo, que beneficiar al conjunto de los europeos, que al final es por lo que, digamos, que es lo debe ser interesante, ¿no? Reforzar el frente interior, eso debe ser la prioridad. Es decir, la sociedad, hacer una sociedad mucho mejor, mucho más, que esté más beneficiada, ¿no?, por los estados, para luego, si eso, proyectarte en el exterior, pero no de una manera, digamos, a la estadounidense, por así decirlo, o a la occidental, porque al final es al final lo que nosotros apoyamos. No sé si me estoy explicando o más o menos pilláis por donde quieren ir los tiros. Se entiende, se entiende. Bueno, iba a hacer un pequeño recordatorio, Pablo. No sé si te parece bien. Sí. Vamos a ver, mirad. Ahí está. Pongo esto un momentito, que sabéis que todos los días lo decimos y hoy casi que ni lo habíamos dicho. Recordad, importante, lo de siempre, que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente. Que no nos financiamos ni a través de estados, ni de partidos políticos, ni de empresas privadas, ni de organismos internacionales, ni de nadie que pudiera condicionar lo que os contamos. Y que si queréis aportar vuestro granito de arena para que Descifrando la Guerra pues siga ofreciendo este contenido de manera totalmente gratuita, lo podéis hacer aquí en la página web, en este QR que os lleva directamente a el apartado de suscripciones, donde vais a encontrar los distintos planes con las distintas ventajas, como la newsletter semanal, los artículos exclusivos o incluso los seminarios que hacemos cada tanto tiempo. Pero además, si queréis, podéis apoyarnos también en Twitch. Veis ahí ese objetivo de 660, nos quedan todavía un poquito, no estamos avanzando mucho hoy, la verdad, las cosas como son, aunque estamos seguros de que os está gustando el contenido. Así que si queréis apoyar lo que hacemos aquí en Twitch, que ya sabéis que estamos todas las noches aquí en directo a las 9 de la noche analizando lo que pasa en el mundo, lo podéis hacer con una sub.
Primero, las suscripciones con Prime son totalmente gratuitas. Esto significa que si tienes una suscripción de Amazon Prime, si ya pagas esa suscripción mensual, tienes derecho, te viene incluida en el pack, una suscripción gratuita mensual a cualquier canal de Twitch. Lo que pasa es que esta hay que renovarla de manera manual, como justamente acaba de hacer Il Nemesis, que ha renovado por segundo mes. ¿Qué significa esto? Si te suscribiste hace unas semanas o hace unos meses al canal de Twitch, revisa que sigues suscrito, porque cuando pasa un mes, si tienes la suscripción con Prime, no se renueva automáticamente, tienes que volver a darle. A ti te sigue saliendo gratis todo el tiempo que quieras y a nosotros nos ayuda económicamente. También nos ayudan mucho los bits, que veis ahí que tenemos ese objetivo. Eso está subiendo más despacito, pero bueno, si queréis ayudar lo podéis hacer, como acaba de hacer justamente Asurna Sipal con esos 100 bits. Bueno, tenéis una serie de recompensas. Si donáis más de 300 bits, vamos a fijar vuestro comentario o vuestra pregunta y nos vamos a encargar de que, pese a que haya siempre muchas preguntas y muchos comentarios, las vuestras ese día las leamos y las respondamos a la mayor brevedad posible. Si donas más de 1000 bits, puedes además proponernos una encuesta por ahí por el chat, una encuesta para que la abramos a toda la audiencia y la haremos durante 5 o 10 minutos para ver qué opina la gente del tema que propongáis. Y si donáis más de 2000 bits, podéis directamente proponer un tema de debate o de análisis para próximos directos y nos vamos a comprometer a tratarlo aquí en el canal. Y además de eso, lo más importante que os decimos siempre, las suscripciones de pago. Nosotros ahora estamos intentando llegar a un objetivo de 350 puntos de suscripciones de pago, ¿vale? Lo blanqueo, lo digo transparentemente para que lo veáis. Esto significa que, quitando las suscripciones de Prime, las suscripciones de regalo y las de pago, es decir, darle a suscribirse y elegir nivel 1 o, si estás en el ordenador, muchísimo mejor, nivel 2 o nivel 3, nos da, además del apoyo económico que nos dais con la misma suscripción, que además se renueva automáticamente, así que a nosotros nos da continuidad, nos aporta también una serie de puntos del canal, por así decirlo, y si alcanzamos una cantidad específica, la de 350, Twitch nos va a mejorar las condiciones, nos va a mejorar el porcentaje que nosotros nos quedamos de los ingresos que generamos aquí. Y bueno, para nosotros eso sería muy importante, porque como ya sabéis, pues es la única forma que tenemos de financiar el contenido aquí en Twitch. Así que bueno, os queríamos agradecer, ahí gracias a Surna por esos 100 bits, vamos acercándonos poquito a poco, y al resto pues en este final de directo, si queréis apoyar lo podéis hacer, ahí está, ahí tenéis ese mensajito con esas suscripciones. Y además, lo que hemos añadido recientemente para favorecer o para agradecer a los que estáis suscritos es que cada tantos días hacemos directos exclusivos, ¿vale? Sobre todo al mediodía de hora peninsular española, cada tantos días abriremos directo, a veces de sorpresa o a veces avisándolo, solo para suscriptores. Solo saldrá el aviso a los suscriptores y solo ellos podrán acceder a verlo. De hecho, si no me equivoco, el viernes hicimos el primero, quizá algunos de los que estabais en ese directo en exclusivo estáis por aquí, y bueno, pues es un directo con menos gente, solo con los suscritos, en el que pues de una forma un poquito más amena vamos respondiendo vuestras preguntas, charlando un poquito con vosotros, contando algunas cuestiones del proyecto, así que yo creo que es muy interesante en ese sentido. Pero bueno, Pablo, no sé cómo vas de tiempo, de ganas de cenar, de ganas de descansar. Pues si quieres, no sé si quieres decir algo respecto a lo que he dicho yo, o pues podemos terminar con una pregunta que de Asuna Sipal, que ya que ha donado 100 bits, pues yo creo que la tenía guardada de antes, pero sí. Pues y ya terminamos con esto porque al final es yo creo que se puede hacer de conclusión que es interesante, ¿no? Que es, bueno, volviendo al título del directo, la salida de Estados Unidos de la OTAN no haría que Europa se pusiese las pilas a nivel militar, además de buscar sus propias estrategias. En un hipotético caso, que primero que pudiese salir Estados Unidos de la OTAN, evidentemente metería la presión a que los Estados miembros tuviesen que gastar mucho más dinero en capacidades militares y en presupuesto de defensa, porque al final la OTAN se basa en que quien te da la seguridad, la defensa, es Estados Unidos. Y sin Estados Unidos no hay OTAN, y si no hay OTAN, pues o te buscas tú tu propia alianza y además empiezas a generar, digamos, esos recursos militares y capacidades. Sí, puede ser una vía, pero no creo que nunca se dé que Estados Unidos salga de la OTAN, porque al final la OTAN es beneficiosa para Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que quiere Trump es buscar más beneficios, evidentemente. Pero sí, puede ser una vía.
Y yo creo que si en caso que gana Trump, puede que como dije al principio del directo, esos estados que se vean más tentados a desligarse de Estados Unidos pueden buscar vías alternativas de buscar su propia seguridad y aumentar sus capacidades militares. Aunque yo creo que lo importante de esto es siempre, a la hora de entender, de intentar generar esas capacidades militares, de generar defensa, etcétera, es intentar averiguar para qué lo quieres. Porque si no sabes para qué lo quieres, si no tienes una estrategia, no sabes tú qué objetivo tienes, pues no puedes dedicar los recursos que necesitas, o a lo mejor lo que estás dedicando es demasiado grande. Quiero decir que primero, antes de hay que hacer la casa no por el tejado, sino por los cimientos. Y hay muchos más elementos en seguridad y defensa, más allá de tener más tanques o más artillería, etcétera. Es saber qué quieres hacer con ello, qué estrategia buscas, qué objetivo te has marcado. Porque a lo mejor no tiene sentido aumentar el 2% del PIB. A lo mejor no tiene sentido. Y lo que tiene más sentido es buscar una serie de sinergias entre otros estados para buscar más eficiencia, en vez de gastar más dinero que puedes dedicar a otras cosas que sí que lo necesitas. No sé si... yo creo que es lo que debería pensar también Europa de cara a aumentar sus capacidades militares. Si de verdad necesita, o qué necesita de verdad, sobre todo, por ejemplo, España o Francia o Alemania, qué necesidades tiene de verdad, y si de verdad es necesario gastar más del 2% en PIB, ¿para qué? Porque no lo digo porque yo piense que sí o no, sino simplemente de que hagan esa reflexión que yo creo que no se está haciendo. Simplemente estamos entrando en pánico en muchos casos en Europa, y que eso lleva a malas decisiones. Malas decisiones, yo creo.